sí está. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en el estudio en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. A ver, veamos que el mensaje se pueda ver con claridad. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor esta tarde y está basado en el libro de Hechos, capítulo 22, del versículo 17 al 21. Y el título bueno, vamos a leer lo que dice Hechos 22, 17 al 21, que dice de la siguiente manera. Si quieres buscarlo en tu Biblia, te lo voy a leer aquí como dice en el screen, pero si tú lo quieres buscar en tu Biblia para que podamos ver que lo que estamos leyendo aquí, lo que hemos puesto en el screen, va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y dice Hechos 22, 17, 21 de la siguiente manera: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. ¿Sí dice así su Biblia? Amén. Bendito el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, queremos presentar delante de tu presencia esta palabra que hemos leído, Señor. Queremos pedirte que tú le añadas bendición a tu palabra, que abra los ojos de nuestro entendimiento y los oídos espirituales, Señor, para que podamos entender, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Padre, porque tú eres el reino, el poder durar para siempre. Amén y amén. Amén. Entonces, ya que hemos leído, vamos a estar entrando en este estudio de la palabra, lo que ir meditando, y el título del mensaje en esta tarde es: en su presencia podemos. Encontramos que el apóstol Pablo dice que estando en el templo le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión, el Señor le habló a él y le dijo lo que tenía que hacer. Pablo, por su parte, él pone un pero al Señor. Nosotros siempre tenemos la costumbre de ponerle al Señor pero, ¿cierto? Cuando el Señor nos habla, nosotros le ponemos peros. No, y no solamente nosotros, o sea que no nos tenemos que preocupar mucho porque nosotros le pongamos peros al Señor, porque no solamente somos nosotros los super espirituales, ¿cierto? Aquí, ¿cuántos somos super espirituales? Amén, ninguno, ¿cierto? Gloria a Dios que no somos super espirituales. Pero no solamente los que se creen super espirituales, que son los únicos que no le ponen peros al Señor, pero nosotros los que somos simplemente siervos del Señor, a veces le ponemos peros y encontramos que todos los grandes, por así llamarlo, siervos del Señor le pusieron peros a Dios antes de cumplir su propósito. Encontramos en Moisés le puso peros, encontramos en Josué le pone peros, lo encontramos en Jeremías y lo encontramos en muchas personas que no quieren, que no se sienten capacitados para cumplir la obra del Señor. Y seguramente nosotros no nos sentimos capacitados. Decimos: Señor, no podemos, Señor, yo soy tardo de habla, es que cuando empiezo a hablar me pongo como Moisés en pedazo a tartamudear y no me sale la palabra. Pero quiero decirte que el Señor dice: en boca de tartamudos le hablaré a este pueblo. O sea que si tú tartamudeas cuando estás hablando, no te preocupes, que con tu tartamudeo el Señor también le habla al pueblo su palabra. Por eso nosotros tenemos que saber que en su presencia nosotros podemos. Tenemos que entender eso. Cuando estamos en la presencia de Dios, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Ahora tengo que entender el texto con el contexto. Se pasa necesidad y se vivir abundantemente. Pero entonces vamos a ver qué va a pasar, qué pasa aquí. En su presencia podemos, y vamos a ver 6 o 7 puntos de lo que podemos hacer en la presencia
del Señor. Y lo primero que podemos en la presencia del Señor hacer, gloria a Dios, a ver si puedo aquí, es ver su gloria. En la presencia del Señor nosotros podemos ver su gloria. Hoy por hoy hay muchos, volvemos otra vez al punto de los superespirituales, que han visto la gloria de Dios, que han visto al Señor que se les presenta de una forma grandiosa, inmensamente grande. Muchos dicen, es que yo lo vi, pero no pude ver su rostro, pero lo único que pude ver fue sus pies que le brillaban y esa túnica blanca que le caía, y ven esa gloria de Dios. Otros dicen, Dios me llevó aquí, me llevó allá, y Dios me escogió, y Dios me dijo, y Dios me da, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios no les ha hablado. Nosotros podemos ver la gloria de Dios. Tú no necesitas ver algo sobrenatural. Tú no necesitas ver al Señor como lo vio Juan. No necesitas ver al Señor como lo vio Isaías. No necesitas ver al Señor como lo vio Moisés para ver la gloria de Dios. Nosotros podemos ver la gloria de Dios en la presencia de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Sabes cuál es el lugar santísimo? El lugar donde está la gloria de Dios. Ese es el lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que entrar tan santificado, tan limpio, tan puro, que si entraba con algo de pecado quedaba muerto, fulminado en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Pero nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a ver la gloria de Dios. ¿Cómo entramos nosotros al lugar santísimo? A través del velo roto. Es la carne de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Esa carne que fue rasgada, esa carne que se rasgó en la cruz del Calvario, nos abrió acceso al lugar santísimo. Dice el evangelista que cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y quedó abierto el acceso al lugar santísimo. Y yo siempre he creído, aunque la Biblia no me lo especifica, que cuando el centurión clavó la lanza en el costado de nuestro Señor Jesucristo, en el costado de Yahshua HaMashiach, y la bajó, rasgó esa carne de Cristo. Y al rasgar esa carne, al él estar rasgando esa carne, el velo del templo empezó a rasgarse cuando el centurión estaba rasgando la carne de Cristo. Se estaba cumpliendo allí esa profecía y se abre, se rasga. Y es tan grande el roto, por así decirlo, que le dejó en su costado la lanza del centurión, que cuando el Señor se le presenta a Tomás, le dice, mete tu mano en mi costado y ve que yo soy. Tenemos entrada, podemos ver su gloria. Cuando tú estás en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios, ves la gloria de Dios. Pablo estaba en el templo. Pablo estaba en la presencia de Dios. Ahora, el templo del Señor no es esta casa. El templo del Señor no es un edificio. El templo del Señor no es una gran construcción. El templo del Señor eres tú y soy yo. Nosotros somos templo del Dios vivo. Ahora, aquí dice Pablo, versículo 17, bendito sea el nombre del Señor, dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén. Pablo estaba en Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Esto es lo que estamos viendo. Él está allí en el templo, está orando, está clamando, está buscando la presencia del Señor. Ya se había arrepentido, ya se había convertido, ya le había entregado su vida a Cristo, le había entregado su vida a Yahshua HaMashiach, ya el Señor le había dado libertad, el Señor le había dado una vida nueva, le estaba dando una nueva visión, le estaba dando un nuevo camino, una misión que tendría que cumplir. Y él se va al templo a buscar de la presencia del Señor y empieza a clamar, y allí en el templo el Señor se le revela a Pablo en un éxtasis, y el Señor en visión empieza
a hablarle a Pablo. El Señor te puede hablar a ti en visión. ¿Sabes que cuando tú estás orando el Señor te habla? Yo el Señor te ha hablado. Yo no sé si tú tienes a veces ese diálogo con el Señor. Ahora, cuando el Señor te habla, no te hablará nada que no esté escrito en su palabra. Él te recordará lo que te ha enseñado. Él te recordará las palabras de Yahshua HaMashiach. Él te recordará las palabras de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Tanakh, del Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Él te la recordará. Y cuando tú estés hablando con Dios, el Señor te hablará a ti, y el Señor te mandará, y el Señor te dirá lo que tienes que hacer. Viene un éxtasis, como le aconteció al profeta Isaías. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías es llamado el quinto evangelista. El mensaje de Isaías es un mensaje de buenas nuevas de salvación. Pero Isaías, cuando el Señor lo llama a proclamar el mensaje de su palabra, Isaías empieza a hablarle fuertemente al pueblo y le empieza a decir, ay de ti, ay de aquel, ay del otro, ay de lo que hacen, que son como Sodoma y como Gomorra, y empieza a acusar al pueblo de Israel acerca de su pecado. ¿Estaba el pueblo de Israel en pecado? Sí, porque si no hubieran estado en pecado, Dios no le tiene que mandar un profeta. El Señor sigue hablando a través de sus profetas. Ahora, aquí no necesitamos un título de profeta. Diga, hermano, es que aquí se necesita un profeta. Vean, en esta iglesia no se necesita un profeta. En esta iglesia todos somos profetas. ¿Y sabes por qué somos profetas? No porque el Señor se nos revela de una manera subliminal por allá, como se le reveló a una falsa profetisa del diablo que dice que el Señor la llevó por allá a los tiempos de la crucifixión y que estando allí la puso al lado del apóstol Juan y estando allí cuando el Señor murió, el Espíritu de Cristo vino sobre ella. Mentiras del diablo, una falsa profetisa que anda enseñando cosas para que la gente, ¡ay, sí! Profetizó y ahora el Señor le dijo que escribiera un nuevo apocalipsis. Profetiza del diablo. Jezabel. Que el Señor le ha dicho que se arrepienta y no quiere. Que profetiza a su Dios Mamón, a su Dios dinero. Y el Señor le dice, arrepiéntete y no quiere. Y suele decir que Dios le muestre, Dios, no, ella no es una profeta. Profeta es el que profetiza la palabra del Señor. Cuando tú compartes el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, entonces estás profetizando la palabra. Porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es la que le dice al hombre, arrepiéntete. Esta palabra es la que le dice al hombre, si no te arrepientes, vas derechito para el infierno. Esta palabra es la que le dice al hombre, con cuerdas de amor te ha traído. Esta palabra dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es esta palabra, esta es la palabra profética, la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esos que dicen que Dios les habló, son mentirosos, mentiras del diablo. Dios no les ha hablado porque no están en el secreto de Dios. Una persona que habla de parte de Dios es una persona que está en el secreto de Dios. Y el secreto de Dios se llama la Santa Biblia, el Tanakh, el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el secreto de Dios. Y si yo quiero que Dios hable a través de mí, necesito conocer su palabra. Y cuando yo hablo, entonces hablo la palabra de Dios. Yo predico la palabra de Dios. Yo profetizo la palabra de Dios. ¿Quieres profetizar? Entonces quiero profetizar de lo que Dios tiene para ti. Yo te profetizo. Porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Esa es la profecía. Esa es la profecía. Para ti te vienen aquí a profetizar cosas que no son bíblicas. Eso son profecías del diablo. Dice que Satanás se viste como ángel de luz, cuanto más
sus ministros se vestirán como ministros de justicia. Ahora, cuando tú vas a la presencia del Señor, tú puedes ver su gloria. Yo puedo ver la gloria de Dios. Isaías vio la gloria de Dios. Pablo vio la gloria de Dios. El pueblo vio la gloria de Dios. La iglesia vio la gloria de Dios. Y la iglesia sigue viendo la gloria de Dios y está en su presencia. Una iglesia que no ve la gloria de Dios es una iglesia que no está en la presencia de Dios. Una iglesia que no ve el poder de Dios porque no está en la presencia de Dios. Hay iglesias que pueden estar muy llenas, pero iglesias donde solamente ven la gloria del hombre, iglesias donde solamente tienen puesta su mirada en el predicador, en el pseudo apóstol, el pseudo profeta o el pseudo pastor o el pseudo querubín, como se quiera llamar, predicándose a sí mismo y no predicando la palabra. Pero una iglesia que está en la presencia del Señor puede ver la gloria de Dios. Si tú estás en su presencia, tú ves la gloria de Dios. No solamente cuando estás de rodillas. Es que uno no ve la gloria de Dios solamente cuando está de rodillas. Uno ve la gloria de Dios cuando va caminando. Uno ve la gloria de Dios cuando está en el supermercado. Uno ve la gloria de Dios cuando está en las carreteras. Uno ve la gloria de Dios porque la gloria de Dios está alrededor nuestro y nosotros la podemos ver. No es algo físico, es algo espiritual. Yo estaba pensando ahorita, el día jueves creo que estaba transmitiendo a través del Facebook y se cayó el internet. Se cayó. Y yo no me he dado cuenta y seguí. Después me dijeron, no hay señal, no hay señal. Quiere decir que la gente no vio el mensaje en vivo. Pero al rato el video estaba en el de Facebook. No había señal, pero el video apareció en el Facebook. ¿Cómo pudo haber quedado el video en el Facebook si no tenía yo señal de internet en la casa donde estaba transmitiendo? Ahí vemos la gloria de Dios en cosas tan pequeñitas, porque cuando me dieron no hay señal y cuando terminé me dijeron no se vio nada. Uno se siente, yo sentí tristeza diciendo, Señor, pero bueno, yo dije, Señor, si tú quieres que vuelva a hablar sobre este tema, es porque tú quieres que yo aprenda más sobre este tema. Pero el Señor mostró su gloria. Y el Señor muestra su gloria en todas partes. Cuando a veces nos suceden cosas que no entendemos, después vemos que era la gloria de Dios. Por eso, en su presencia, tú tienes que andar en la presencia del Señor en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, bajo la cobertura de su gloria, bajo la chequina de Dios, bajo el Espíritu Santo. Cuando tú estás bajo el Espíritu Santo de Dios, cuando estás bajo la protección de Dios, estás viendo la gloria de Dios. En el momento en que tú te sales de la chequina, en el momento que tú te sales de su presencia, entonces en ese momento dejas de ver la gloria de Dios y tu vida se convierte en una vida llena de problemas. Te conviertes en un leproso espiritual como se convirtió María. María tuvo que salir de la presencia del Señor 7 días con lepra, 7 días con su pecado, hasta que el Señor la limpió y la volvió a traer bajo su presencia. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es que en su presencia yo puedo, tú puedes, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Tienes que tener esa confianza, la confianza de que siempre la gloria de Dios está sobre ti. La gloria de Dios si estás en la presencia del Señor. Luego, segundamente, en su presencia yo puedo escuchar la voz de Dios. En su presencia. Cuando yo voy a hablar, cuando nosotros nos convertimos al Señor, llega un momento en que tú estás lleno de la gloria de Dios, estás en la presencia de Dios, estás hablando con Dios, estás orando con Dios, vas por el camino hablando con Dios y de repente sientes que Dios te habla a ti. Y empieza a decirte Dios lo que Él quiere de ti, lo que Él ha hecho por ti, el amor que siente por ti. Dios te habla y a veces tú dices, ¿será que me estoy volviendo loco? Te estás volviendo loca. ¿Por qué? Porque sientes que Dios te está hablando y llega un momento en que no sabes si es Dios o eres tú misma o tú mismo quien hablas contigo mismo pensando que es Dios. Pero Dios nos habla a nosotros cuando estamos en su presencia.
Primeramente a través de su palabra. En su palabra. Porque es que la palabra de Dios es, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Escudriña la palabra. Medita la palabra. Vive la palabra. En la presencia del Señor puedes escuchar su voz. Y dice, y le vi, primero dice vino un éxtasis, y ahora dice, y le vi que me decía, yo no sé qué vio Pablo, pero Pablo estaba viendo la gloria. Estamos hablando de la gloria. Estamos hablando de la gloria. Y le vi que la gloria de Dios me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Quién estaba hablando? El Señor, Dios, Elohim, Yahshua HaMashiach, el Espíritu Santo, Dios. Porque es que Yahweh es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estaba el Padre hablando, ahí estaba el Hijo hablando, ahí estaba el Espíritu Santo hablando, ahí estaba la gloria de Dios hablándole a Pablo y diciéndole, le está dando una orden, dice, date prisa y sal prontamente, rápidamente. ¿Qué pasaba? ¿Había peligro para la vida de Pablo? Seguramente que sí. La vida de Pablo estuvo en peligro desde el mismo momento en que él se convirtió. Si Pablo no se hubiera convertido al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, ningún peligro habría tenido. Antes, por el contrario, hubiera sido un peligro para la iglesia. Pero se convirtió, le entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Y en ese momento sus problemas comenzaron. En ese momento empezaron las dificultades. En ese momento empezaron las persecuciones. En ese momento empezaron los peligros de muerte, los náufragos, los ayunos, las zozobras. Pero él sabía que no estaba solo. Porque esa es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en claro. Que a pesar de los problemas, porque el Señor nunca nos dijo que no tendríamos problemas. Nunca nos dijo que no tendríamos persecuciones, nunca nos dijo que no pasaríamos hambre, nunca nos dijo que no pasaríamos persecuciones. Antes, por el contrario, nos dijo que todas estas cosas nos acontecerían. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, porque yo soy el proveedor de ustedes. Aquí escuchar la voz, en la presencia de Dios podemos escuchar la voz. Acuérdate que está Isaías. Está en el templo. Isaías ve la gloria de Dios. ¿Cuántos quisiéramos ver esa gloria? ¿Cuántos quisiéramos? Yo creo que si la vemos caemos fulminados. Se nos para el corazón y nos da un infarto. Pero allí el Señor Isaías ve la gloria de Dios. Pero Isaías no solamente ve la gloria de Dios. Isaías, al igual que Pablo, escucha la voz de Dios. En la presencia del Señor nosotros escuchamos la voz de Dios. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Venga, la voz del Señor. Es la voz del Señor. A mí me llama mucho poderosamente la atención cuando el Señor habla. El Señor a veces habla en singular y a veces habla en plural. Y está hablando de Él. Está hablando de Él, no está hablando de los ángeles. El Señor no le estaba diciendo a Isaías quién irá por Elohim y por los ángeles a predicar el mensaje del Evangelio. No, le estaba hablando por Él. Pero Él muchas veces se muestra en plural. Porque Él es Elohim. Que es un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Que son tres, pero es uno solo, es un único Dios. Y nosotros tenemos que declarar que el Dios de nosotros es uno solo. Oye Israel, Elohim nuestro Dios, Elohim uno es. Adonai nuestro Elohim uno es. El Señor nuestro Dios es uno. No hay dos ni hay tres. Ni es un Dios de tres cabezas. Es un solo Dios que se nos manifestó en la presencia de tres personas.
Lo ha hecho. ¿Por qué? No lo sé. Pero la Biblia me habla del Padre, que es Dios. La Biblia me habla del Hijo, que es Dios. La Biblia me habla del Espíritu Santo, que es Dios. La Biblia desde el principio me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el mismo libro de Bereshit, desde el mismo libro de Génesis. Me está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como un solo Dios. Ahora, dice Isaías, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En la presencia del Señor nosotros podemos escuchar su voz. Pablo escuchó la voz de Dios que le dijo, date prisa y sal prontamente. Escapa por tu vida. Pero te voy a mandar a que lleves el mensaje a los gentiles. Aquí el Señor le está diciendo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor está buscando personas que escuchen la voz de Dios, que escuchen su voz. Si escuchases hoy mi voz, dice el Señor, no mañana. No, si escucháramos la voz de Dios ayer. La voz de Dios no es para escucharla ayer ni mañana. La voz de Dios es para escucharla hoy. En la presencia de Elohim, en la presencia de Dios, nosotros podemos escuchar su voz. Y el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor te está enviando, el Señor está mandándonos, el Señor nos está hablando y nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué te está diciendo el Señor? Date prisa. Date prisa. ¿Sabes lo que es darse prisa? Es no sean lentos. No se acomoden tanto. ¿Sabes lo que le pasó a la iglesia por estar acomodada? El Señor tuvo que mandarle persecución. La iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. El Señor le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la iglesia muy cómoda en Jerusalén. No quería predicar, no quería salir, no quería cumplir la gran comisión. Y entonces el Señor les tuvo que mandar persecución. Decía una pastora, o cumplimos Hechos 1:8 o se cumplen nosotros Hechos 8:1. O vamos, o vamos. Obedecemos, o obedecemos. Tú tienes que tomar una determinación. ¿Le obedeces o le obedeces? Así es sencillo. En el Señor no puedes decir sí, pero no. Porque Él es en Él sí y en Él amén. Entonces, me oyes y me obedeces. En la presencia del Señor podemos escuchar su voz. Yo tengo que escuchar lo que Dios me está diciendo al corazón. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás mandando? ¿Qué quieres tú que yo haga? Ahí vamos por allá. En la presencia del Señor podemos ver su gloria y podemos escuchar su voz. En la presencia del Señor podemos hablar con Él. Ya habíamos hecho algo con eso. Pero en la presencia del Señor podemos hablar con Él. Tú puedes hablar con el Señor cara a cara como con un amigo, como con una amiga. Tú puedes hablar con el Señor cara a cara. Moisés habló cara a cara con el Señor y nosotros podemos hablar cara a cara, face to face. Así de sencillo. Ay, pero es que no lo veo. ¿Cuál es la cara del Señor? ¿Dónde está la cara del Señor? El Señor está frente a ti. Tú no necesitas verlo para hablar cara a cara con Él. Cuando habla, dice cara a cara, no quiere decir que tú lo veas, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Adorarle en espíritu y en verdad es creer que Él está ahí. Creer que Él es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Eso es adorarle en espíritu. Eso es ser un verdadero adorador. Yo puedo hablar con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar cuando le oras?
definitivamente. Dios te escucha. Y Dios no solamente te escucha, sino también te responde. Tú en su presencia, yo en su presencia, nosotros en su presencia podemos ver su gloria, podemos oír su voz y podemos hablar con Dios. Mira lo que dice. Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo en el versículo 19, dice, yo dije, Señor, ¿quién dijo? Pablo. Puedes decir tú también, Señor, yo dije, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Era enemigo de la cruz de Cristo. Si había un enemigo de la cruz de Cristo, se llamaba Paulo, Saulo de Tarso. Era un enemigo, un perseguidor. Era enemigo. Y él lo dice, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos los que creían en ti. Ahora, Pablo, estamos hablando, le está poniendo el pero al Señor, ¿cierto? Date prisa. Sal rápidamente. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor, pero tú sabes, ellos saben. Y si ellos saben, lo sabes tú. Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas de los que creían en ti. Eso no me he dado cuenta yo. Que Pablo se llevaba a los cristianos a las sinagogas para azotarlos. Eso yo no sabía. Pero aquí lo está diciendo. Se los llevaba a la sinagoga, al lugar de reunión donde se predicaba el mensaje de la palabra de Dios, donde se hablaba de un Dios de amor, se los llevaba para azotarlos y después mandarlos para la cárcel. Pero hablaba con él. Él habló con Dios. Tú puedes hablar con Dios. El Señor habla contigo. Tú puedes escuchar su voz. En su presencia puedes ver su gloria. Puedes escuchar su voz y puedes hablar con Él. Hablar con Él. Tú no tienes necesidad de buscarte un intermediario. Ay, es que tú no te puedes acercar directamente al Señor porque tú eres un pecador. Tú no puedes. Necesitas un intermediario. Y para eso te tenemos a la Virgen María. ¿Ah? Y te traen un muñeco. Y te lo ponen allá al frente. Le dice, aquí está la Virgen. Un muñeco de yeso que no oye, ni ve, ni entiende. Que ellos le llaman la Virgen, no sé qué Virgen será, pero que fuera María la que el Señor usó como instrumento para que naciera su hijo, de ninguna manera. Que ni siquiera era realmente la mamá de Jesús, no era la mamá de Yahshua. El Señor la usó para poner su embrión. Simplemente un instrumento, un vaso. Vamos a hablar, como se dice hoy en día, una madre de alquiler. Yo le digo, tú vas a servir para poner mi embrión, porque de ti van a ser mi hijo. Pero ese hijo no será hijo tuyo, será hijo mío, hijo de Dios. Por eso no le llamó hijo de María, hijo de Dios. Por eso Jesús nunca le dijo a María mamá, siempre le dijo mujer. Cuando le dijeron tu madre y tus hermanos están aquí, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad, aquí está mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre que me envió, Él es mi madre y mis hermanos. Una mujer le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Está diciendo que bienaventurada había sido María. Bienaventurados los pechos que mamaste. Y el Señor dice, más bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios y la cumple. La puso por encima, puso a los seguidores de Yahshua HaMashiach, a los seguidores de Elohim, a los seguidores, a los que creían en Dios, en el Espíritu y en verdad, los puso por encima de la que llaman hoy la mamá de Jesús. ¿Que la honramos? Claro que sí, honramos la memoria de esa mujer, porque ella estuvo dispuesta a ser apedreada por dar a luz al Hijo de Dios. Pero simplemente fue un vaso escogido por Dios para cumplir su promesa. Ahora tú puedes hablar con Dios, yo puedo hablar con Dios.
Todos podemos hablar con Dios si estamos en su presencia. Mira lo que dice ahí Isaías 6:8. Sigue diciendo Isaías. El Señor le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oiga, la misma respuesta que le dio Pablo. Pablo le dijo, sí, Señor, ya voy. Me voy inmediatamente. Tú me dices que me dé prisa y que me vaya, ya me voy. Pablo, conocedor de la Torá, como yo le decía a mi esposa, al derecho y al revés, él te podía recitar todos los 5 libros de Moisés al derecho y al revés. Podía empezar con Bereshit 1 y comentar el último capítulo de Deuteronomio y empezar con el último capítulo de Deuteronomio al revés hasta terminar en Génesis capítulo 1. Se lo sabía al derecho y al revés. Este hombre que se sabía toda la Torá de memoria, le puso un pero al Señor. Isaías dijo, oye aquí, envíame a mí. Yo iré, Señor. Si tengo que ir, yo voy. El Señor no te va a hablar, el Señor te va a decir, el Señor te va a decir qué tienes que hacer, pero tú tienes que responderle al Señor, tú tienes que decirle al Señor lo que tú vas a hacer, cómo tú le vas a obedecer a Dios. Esto no tiene que ser algo, ¿cómo se dice? Emocional. Es que hay gente que se mueve por emociones. Hay gente que cuando llega un predicador a la iglesia y les predica y los invita y les habla de cómo ha ido por las naciones predicando el mensaje del evangelio y les muestra el cielo y la tierra y le dice quién quiere ir, todo el mundo pasa al frente. Y se va el predicador y todo el mundo vuelve a la silla y nunca hicieron nada. Aquí no es cuestión de obedecer un predicador. Aquí no es decirle yo a ustedes, pasen al frente los que quieren ir a llevar el mensaje del evangelio a las naciones. Eso no lo puedo decidir yo, eso lo tienes que decidir tú y no decidirlo conmigo, sino decidirlo tú con el Señor. Escuchar la voz de Dios, ver su gloria, escuchar la voz de Dios y hablar con Él. Ahora mira, sigue en la presencia de el Señor, en su presencia podemos confesar nuestro pecado. En su presencia podemos confesar nuestro pecado. Nuestro pecado se lo confesamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. A Él tú le confiesas tus pecados. No se los confiesas al hombre, no se los confiesas a la mujer, no se los confiesas al esposo, ni se lo confiesas a la esposa. Se lo confiesas a Él. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es que se los confiesa a su hermano, ni el que se los confiesa al sacerdote, ni al pastor, ni al ministro, ni al pseudoapóstol, ni al pseudoprofeta, ni al pseudoquerubín, sino al Señor. Mira lo que dice. Aquí empieza a confesar, está confesando en todo caso, dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. ¿Sabes? No podían haber tenido que hablar, decirle nada de eso al Señor. ¿Para qué? Yo lo sabía, pero no, ¿para qué? Mejor me quedo callado. Así como hizo David con Jezabel. ¿Qué? Perdón, no, con cuál Jezabel, el Señor reprenda al diablo. Con, ¿cómo se llama la mujer aquella? Ay, ya se me olvidó, ¿sí ven? Bueno, con la mujer de Urías Eteo, con Betsabé. No, Betsabé no tiene nada que ver con eso. Así como hizo David con Betsabé, no tuvo que decirle nada al Señor. Calladito, calladito, calladito. Nadie se dio cuenta. ¿Cierto? Perfecto. El pecado, perfecto. Nadie, absolutamente nadie se dio cuenta. Ni siquiera los que le trajeron a Betsabé al rey David. Nadie. En silencio, en secreto. Un pecadito que nadie se dio cuenta. Y más encima no solamente cometió el pecado de adulterio calladito, qué buen muchacho, sino que además de eso quiso cubrirlo
haciéndole creer a Urías Eteo que el hijo que tenía la mujer en el vientre era de él. Ah, qué belleza. Un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios había dicho, me he buscado un hombre conforme a mi corazón para que reine sobre Israel. Esa belleza de hombre se buscó el Padre. Esa belleza de hombre se buscó a Elohim, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esa belleza de hombre impecable. Imagino así con corbata y bien vestido. Los que, no, pues, si fuera en este tiempo, ¿cierto? Con reloj Rolex y anillo de oro y cadenas y toda esa cuestión. Conforme al corazón de Dios. No hizo nada. Pero como no le pudo achacar el hijo a Urías, entonces yo no te puedo achacar el hijo, no lo quieres aceptar como hijo tuyo, entonces te va a mandar matar. Suavecito. En silencio. En secreto. Le escribió una carta, la selló y se la dio en la mano a Urías Eteo. Le dijo, toma y llévasela a Joab. Y se la vas a dar a él en su mano. Cogió Joab, recibió la carta, abrió la carta, dice, pon a Urías Eteo frente allá en la parte del frente donde están los valientes y cuando arrecie la batalla, aléjense de él para que muera. Qué belleza hay. ¿Ah? ¿Cuánto nos gustaría ser como él? Conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué Joab? ¿Tú crees que Joab sabía por qué David lo había mandado a matar? No, no le dijo nada, ni siquiera Joab. Supo por qué lo mandaba a matar, pero si el rey lo manda a matar, que lo maten. No va a ser la mano de nosotros sobre él. Va a ser la mano del enemigo sobre Joab, sobre Urías. Y nosotros libres de culpa. Eso, así como Pilato, se lavaron las manos. Pero para Dios no hay nada que esté oculto. Entonces, aquí Pablo hubiera podido quedarse callado. Señor, sí, tú sabes, y esto. Pero ya ahora ya soy salvo, ya no tengo. No, tenía que confesar su pecado. Tenía que confesarlo. No se lo había confesado. Le había entregado su vida a Cristo, sí. El Señor le había cambiado su corazón, sí. Ahora era un siervo de Dios, sí. Era un hijo de Dios, sí. Pero necesitaba confesar su pecado. En la presencia del Señor nosotros podemos confesar nuestro pecado. Porque es que no hay hombre que no peque. Estoy poniendo a David de ejemplo. Pero ¿qué de nosotros? Señor, yo no adultero, Señor, no. Yo no estoy achacándole el hijo a otro, ni menos, mucho menos lo estoy matando, Señor, yo no. Pero ¿cómo está nuestro corazón? A veces, ¿cuántas veces nosotros cometemos faltas? Esas faltas se llaman pecados. Esas equivocaciones se llaman pecados. Hoy por hoy no se... No, ya no se habla de pecados, se habla de equivocaciones. Es lo mismo, el significado es lo mismo. Pecar es equivocarse. Pecar es cometer una falta. Eso es pecado, así de sencillo. Entonces, nosotros en la presencia del Señor es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. El rey David, después de haberse convertido, de haberle pedido perdón a Dios por todo su pecado, le dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es que los pecados que me son ocultos son los pecados que yo cometo y que no sé que los he cometido. Los que la gente no ve. Es que hay gente que cree que los pecados ocultos son los que otros no ven. No, el pecado oculto es el que yo no veo, que no me he dado cuenta que lo cometí. Por eso le dicen, líbrame de los pecados que me son ocultos. Que a mí me son ocultos, que no los veo, que los hice, los cometí y no me he dado cuenta. Perdóname, Señor. Porque no sé cuántas veces fallamos. No hay hombre que no peque. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ya con eso ya, la mentira es un pecado. Lo que está pidiendo perdón al Señor todo el tiempo. Confesamos nuestro pecado. Mira lo que dice Isaías 6:7. Dice, tocando él sobre mi boca, dijo,
he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabes lo que pasó con Isaías? Isaías estaba viendo la gloria de Dios. Isaías oyó la voz de Dios. Isaías habló con Dios. Pero Isaías llegó un momento en que dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios, que soy un hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, que he visto a Yahweh de los ejércitos, el rey de Israel, el Dios de Israel. Estoy muerto. Estoy muerto. Profeta, enviado por Dios. Dios lo había llamado. Dios le había puesto su palabra en su boca, en su corazón. Dios lo había enviado. Y ahora él dice que cuando ve su gloria va a caer muerto porque lo ha visto. Porque él reconoce que también estos labios han dicho cosas indecentes, cosas que no convienen, cosas que hieren, cosas que matan, cosas que duelen, cosas que dañan. Y entonces el Señor llega y le dice, envía un querubín. El querubín toma un carbón encendido del altar, lo coja con unas tenazas. Imagínense cómo diría que ni siquiera el ángel se atrevió a cogerlos con las manos. No sería porque eran santos, había tanta santidad que ni los podía tocar, porque no sé si se iba a quemar porque era un ángel. Y lo coge y pone ese carbón encendido en los labios, en la boca de Isaías. Y ese carbón encendido dice, he aquí, y tocando con su boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios. No sé qué los quemó. Yo no creo, vaya que dice que los quemó. Dice, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese carbón encendido salía del altar de Dios. Ese carbón encendido tocó los labios de Isaías, y ese carbón encendido que era santo, que era fuego santo, que era la palabra de Dios, tocó los labios de Isaías. Inmediatamente el hablar de Isaías fue otro. Labios inmundos ahora eran limpios. Ahora nosotros tenemos, si confieso mi pecado, entonces Dios es fiel y justo y bueno para perdonar. Él me perdona, Él limpia mi boca, Él limpia mis labios, Él quita todo aquello. O sea que ya no, de nosotros no puede salir bendición y maldición. No puedes andar maldiciendo, nosotros no podemos andar maldiciendo. El Señor dice en el libro, en la carta de Santiago, dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y salada o amarga. Dice, no podemos bendecir con estos labios al Dios del cielo y con estos mismos maldecir al hermano, hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros debemos confesar nuestro pecado. En la presencia del Señor podemos confesar nuestro pecado. Podemos decirle al Señor lo malo que hemos hecho, y el Señor es amplio en perdonar. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio. ¿Sabe lo que es amplio? Amplio en perdonar. Él no es mezquino. Los mezquinos somos nosotros. Nosotros somos los mezquinos. Nosotros somos los que decimos te perdono, pero no olvido. Nosotros somos los que perdonamos y decimos, sí, yo te perdono, o sí, yo perdono, olvídalo, yo lo olvido, no te preocupes, yo lo olvido. Y cuando nuestro hermano nos vuelve a pecar, dice, pero te perdoné la vez pasada, me hiciste lo mismo, entonces no olvidaste. Dios perdona y olvida. No vuelve a tener recuerdo de nuestros pecados. Amén. Entonces, en la presencia del Señor podemos confesar nuestro pecado. En la presencia del Señor podemos ser enviados. Nadie puede ser enviado si no está en la presencia del Señor. Tú no puedes ir a llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach si no estás en la presencia del Señor. Necesitas estar en su presencia. Si no estás en la presencia del Señor, tú puedes salir. Por ahí más de un predicador de los que hablan y van y predican y se saben la Biblia al derecho y al revés. Pero lo único que hablan son basura. Basura, no saben ni lo que hablan. ¿Sabes por qué? Porque no están en su presencia. Porque no están en su secreto. Porque no se han metido. Cuando tú vas
Cuando tú vas a la presencia del Señor, el Señor te envía. Y si el Señor te envía, Él pone la palabra en tu boca. Y la palabra que Él pone en tu boca es la palabra que no volverá a Él vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envió. Así es el Señor. Mira lo que dice. El Señor le dice, sigue diciendo, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Va a enviar hasta el fin del mundo. Si tienes que ir hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo vas a ir. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y sigue diciendo aquí, Isaías 9:2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Capítulo 9, ya no 6 sino 9. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mira, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era el pueblo que andaba en tinieblas? Los gentiles y aún los judíos. Porque nosotros a veces decimos, no, los gentiles andaban en tinieblas, porque los gentiles no tenían conocimiento de la Torá, los gentiles no conocían el Tanakh, los gentiles no habían oído hablar de Dios. No, el mismo pueblo de Israel estaba en tinieblas, los gentiles y los judíos. Todos estaban en tinieblas, teniendo la luz del Tanakh, la luz de la Torá, la luz de la palabra, que dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podían entender la palabra, no la conocían, no la entienden. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretarla de acuerdo a como la interpreta el Talmud, como la interpretan nuestros ancianos. Como dice, hay que buscarle las cábalas. Porque el lenguaje hebreo tiene, cada letra tiene un significado numérico y entonces de acuerdo al significado numérico, entonces yo voy a entender lo que viene en la profecía. Ellos se la han pasado buscando cábalas y estando sujetos a lo que dicen los ancianos. Aquí tú no te sujetas a lo que te dicen los ancianos. Aquí tú no te sujetas a lo que te dice el pastor. Aquí tú no te tienes que sujetar a lo que te dice el pseudoapóstol. Aquí no te tienes que sujetar a lo que te dice el pseudo querubín o el pseudo profeta. Aquí te tienes que sujetar a lo que te dice la palabra. Y la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es un martillo. La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es en la cual tú te tienes que sujetar. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz viene a través de nuestro Señor Jesucristo y Yeshua Mashiach. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y sabes por qué la Biblia dice que lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Porque la palabra de Dios, el Tanakh y el Brit Hadashah, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios mismo, por nuestro Señor Jesucristo, porque por Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Él fue el Espíritu de Elohim, inspiró a los grandes hombres de Dios. El Espíritu de Dios inspiró a los grandes hombres de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de Yahshua HaMashiach, el Espíritu de Cristo. Ahora, nosotros conocemos al Señor. Ahora sigue Lucas 10:12, les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor, en Isaías 6. Y entonces Isaías, obediente, Isaías, que estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios, cerró los ojos y miró al pueblo de Israel que había sido comisionado para llevar el mensaje de la palabra y obedientemente le dijo, Señor, allá están. Envíalos a ellos. Ellos son los comisionados. Yo no soy sacerdote. Envía a los sacerdotes, envía a los levitas, envía al sumo sacerdote, envía al pueblo. Allá están, envíalos a ellos. Eso dijo Isaías, ¿cierto?
Entonces, ¿qué dijo? Envíame a mí. El Señor le dijo, ve porque te enviaré lejos. Y aunque Pablo había puesto un pero, como lo puso Moisés, como lo puso Jeremías, y como lo pusieron muchos de los profetas, a pesar del pero, ellos obedecieron. Ahora, como decía un pastor, cuando el Señor diga, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Antes de decir, envíame a mí, piensa bien si lo vas a hacer. Pero, yo quiero decirte una cosa. El ir a predicar el mensaje del Evangelio no es una opción para el cristiano. Para el creyente, predicar el mensaje del Evangelio no es una opción, es una obligación. No con la iglesia, no con la iglesia. No te vas a equivocar, que no tienes que hacer como los testigos de Jehová, irte de puerta en puerta. Y tienes que hacer como la iglesia de los santos de los últimos días. Irte por allá a pagar un año por allá de misiones gratuitamente para poder cumplir lo que dice la iglesia. No, aquí no hay, el compromiso no puede ser con la iglesia. Tú te puedes comprometer con la iglesia todo lo que quieras y no cumplir. Y no te pasa nada. Nada te pasa. Aquí nosotros nos comprometemos con la iglesia. Aquí tú te comprometes con Cristo. Aquí tú te comprometes con el Señor. Aquí no es decirle, Señor, yo voy. Es que aunque tú no quieras, tienes que ir. No es una opción, es una obligación. Pero recuerda bien que el Señor no te va a enviar solo. ¿Sabes por qué? Porque tú vas en su presencia. En su presencia, cuando tú dices en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo voy, entonces está yendo diciendo en la presencia del Señor yo estoy. Y si en la presencia del Señor estoy, entonces si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Yahweh me recogerá. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando tú entiendes, si tú entiendes lo que es estar en su presencia, no propongas en tu corazón qué vas a decir, porque el Espíritu Santo que está en ti, Él hablará por ti. Y el Señor, úsame. Señor, pon tu palabra en mi boca. Señor, que la persona que yo encuentre en el camino le pueda decir cuánto tú le amas. Amén. Vamos a concluir con esto. Aquí te quiero hacer esa pregunta. Dice, la pregunta es, ¿estoy yo en la presencia del Señor? ¿Estás tú en la presencia del Señor? Eso lo sabes tú. ¿Estoy viendo su gloria? ¿Estás viendo la gloria de Dios en tu vida? ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás meditando en su palabra? ¿Hablas con Él en oración? ¿Le has confesado tu pecado? ¿Hemos sido enviados? ¿Crees tú que has sido enviado? Si tú estás en la presencia, esto tiene que ser parte de tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, sabemos, Señor, que nosotros, estando en tu presencia, Señor, podemos ver tu gloria, Padre. Estando en tu presencia, Señor, podemos escuchar tu voz, Padre. Podemos hablar contigo, Señor Dios Todopoderoso. En tu presencia podemos, Señor, confesarte nuestros pecados, Padre Santo, Señor. Y en tu presencia, Señor, podemos ir y llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, Padre. Ahora, Padre, Señor, yo presento delante de tu presencia a tu iglesia, Señor, aquí congregada, Padre, para que, Señor, ellos puedan entender, Señor, que, Señor, estando en tu presencia,
todo lo podemos hacer, Señor. Que estando en tu presencia podemos ver tu gloria y escuchar tu voz, Señor. Oh Padre Santo del cielo, la gloria. Te pedimos por aquellos, Señor, que nos ven a través del internet, Señor Dios mío. Que, Señor, que tu gloria vaya con ellos, que tu gloria les hable, Señor. Y aquellos, Señor Dios mío, que sientan la necesidad de tu presencia, puedan decirte, Señor, necesito estar en tu presencia. Señor, estoy alejado de ti, Señor, pero les quiero estar en tu presencia. Quiero que me perdones, quiero que cambies mi vida, quiero que hagas de mí una nueva criatura, Señor Dios mío. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ahora, Padre, Señor, llévame al lugar santísimo, al lugar mismo de tu presencia, Señor, a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y ahora, Padre, que en tu presencia pueda ver tu gloria, que en tu presencia, Señor, pueda oír tu voz, que en tu presencia pueda hablar contigo, que en tu presencia pueda confesar mi pecado y que en tu presencia, Señor, yo pueda ser enviado a llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Te recibo, Señor, en mi corazón y ahora me confieso como hijo tuyo, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, por aquellas personas, Señor, que nos ven, por los que estamos aquí, por tu iglesia, Señor, Dios mío. Yo te pido que la bendigas, que la guardes, que la cubras, que la llenes, Señor, de tu presencia y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, amados. Dios les bendiga. De esta manera quedamos despedidos y el día viernes nos vemos en la casa de nuestra hermana Jenny y no se les olvide, vamos a las 9 de la noche, hora de Toronto. Vamos a estar compartiendo también el mensaje de la palabra. Si quieres vernos, ahí nos vemos. Dios te bendiga.